Bien, comenzamos, queridos hermanos, con una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, qué placer poder dirigirme a ustedes. Quisiera tenerles delante de mí, no solo virtualmente, sino físicamente, mirarles a los ojos y pedirle al Señor, eso sí se lo pido también ahora, que me use como instrumento de amor para cada uno de ustedes. Y de verdad que anhelo y espero que en el desarrollo de esta enseñanza puedan experimentar el amor infinito de Dios y el amor tierno de la Gospa de la Santísima Virgen María. En enero de 1975, el Señor a una hermana que ya se fue al cielo y a quien les habla, nos dio un mensaje muy corto, pero muy hermoso. Los he elegido para que lleven mi amor de pueblo en pueblo. Y esa es mi misión hoy también, mientras evangelizo con el Centro María Reina de la Paz de Colombia, para cada uno de ustedes. Ser un instrumento del amor de Dios y de la Gospa de la Virgen María para cada uno de ustedes. Se lo he pedido, hoy también ofrecí la Eucaristía por ustedes, hoy fiesta de San Juan Bautista, por cierto, y ahora antes también de comenzar la enseñanza, le estaba pidiendo esto mismo al Señor. Y bueno, hermanos, la Santísima Virgen María hace 39 años apareció en Bosnia-Herzegovina, en un pueblo llamado Medjugorje, que significa entre montañas. ¿Y quién es la Virgen María? Todos sabemos quién es. Es una criatura, pero es la más hermosa de las criaturas. Es la más santa de las criaturas. Es la más cercana a Dios de las criaturas para adquirirlo todo, pedirlo todo. Y la más cercana a nosotros, que somos sus hijos, para otorgárnoslo todo. Es la criatura que se dejó más amar por Dios y más confió en Él. Por eso es la madre del amor hermoso. Es la maravilla del Espíritu Santo. No hay nada tan hermoso en toda la creación, ni lo habrá jamás, como la bienaventurada Virgen María. Madre de Dios, Madre del Dios encarnado, hija predilecta y colaboradora del Padre, y templo especialísimo, como dice la tradición de la religiosidad popular, esposa mística del Espíritu Santo. Por eso la Virgen María está llena, llena, llena del amor. En ella hubo por lo menos 3 Pentecostés. Cuando fue concebida en el vientre materno, su primer Pentecostés. Sobre ella vino el Espíritu Santo. La preservó del pecado original y la llenó de gracia. Segundo Pentecostés, que siempre es ser bautizados en el amor, saturados en el amor, en el momento de la concepción de Jesús en el vientre materno, en la anunciación, cuando el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra.
y vino el Espíritu Santo sobre la Virgen María. Y tercer Pentecostés en el cenáculo, cuando estaba pidiendo para toda la iglesia, junto con la iglesia, ella que es iglesia y madre de la iglesia, el Espíritu Santo. Por eso pensar en la Santísima Virgen María es pensar pues de Dios lo más grande que hay en el universo. Como se cantaba en una canción antigua, toda hermosa eres María, más que tú, solo Dios, solo Dios. Pero es también nuestra mamá. Al pie de la cruz, Jesús nos dio como hijos a esta madre, a su propia mamá. Y a ella nos dio como madre. A ella le dijo, ahí tienes a tu hijo. Y a nosotros ahí tienes a tu madre. Entonces, quien aparece en Medjugorje es la maravilla de las maravillas que Dios ha hecho. Es la bienaventurada Virgen María, la elegida. Nada podía darnos Dios, aparte de sí mismo, más grande y más bello que la Virgen María. Jesús se dio a sí mismo y el Padre nos lo dio hasta morir por nosotros en la cruz. Y luego nos dieron el Espíritu Santo. Pero ya nos dio también a la Madre. Y ahora, 39 años, nunca en la historia de la humanidad ni de la Iglesia ha habido una aparición en que la bienaventurada Virgen María aparezca todos los días durante tantos años y no sabemos todavía por cuántos años más aparecerá la Santísima Virgen. Qué regalo tan grande Dios nos da. Cuando nuestra madre habla desde el corazón maternal. Siempre nos habla con ternura, nos habla con cariño, nos habla con amabilidad, nos habla como hijos suyos muy queridos. Y también hoy, en esta enseñanza, en alguna manera, místicamente, ella va a estar presente y palabras que brotarán también de sus mensajes nos harán sentir esta realidad que les estoy diciendo. Por eso tenemos que estarle agradecidos al Altísimo por darnos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Les decía en una de las conferencias que Dios tiene que tener una razón muy poderosa para enviarnos todos los días a la Santísima Virgen María. Voy a leer un mensaje que la Virgen dio el 25 de marzo del 2018. Miren qué hermoso. Queridos hijos, miren cómo comienza. Queridos hijos, nos habla como mamá. Queridos, nos quiere, nos ama. Esto también te lo dice a ti hoy. Querida hija, querido hijo, te amo. Te hablo, mira. He estado con ustedes todos estos años para conducirles por el camino de la salvación. Ella misma nos dice por qué aparece. Hago algunos comentarios mientras voy leyendo el mensaje. Hay almas tristemente que se pierden en el infierno. Dios no las envía, ellas lo escogen por elegir mal ya aquí en la tierra, por no vivir en ese plan de salvación que Dios nos ha hecho. ¿Cómo va a querer la Virgen que un hijo suyo se pierda en el infierno? Por eso la Virgen también llora. Decía Mirjana, una de las 6 videntes, si ustedes vieran los ojos de la Virgen llorar una vez, no lo olvidarían nunca. Dice que la impresión que le da ver los ojos de la madre llena de lágrimas es realmente impactante, se clava en el corazón. Y la Virgen que tanto nos ama, llora cuando uno de sus hijos va por el camino de la perdición. ¿Cuántos hijos de la Virgen hoy van por el camino de la perdición? Incluso cuántos familiares nuestros, quizá amigos, vecinos, van por el camino de la perdición. Y dice la Virgen Santa, repito, he estado con ustedes todos estos años para conducirles
por el camino de la salvación. Regresen a mi hijo, regresen a la oración y al ayuno. Hijitos, permitan que Dios le hable a su corazón. Qué interesante. Por eso yo me expreso hoy dentro del hecho de ser un pobre vaso de barro, de la manera humana que puedo, más expresiva, con el corazón en la mano, para hablarle realmente en el nombre de la Virgen y en el nombre de Jesús. Dice que permitan que Dios les hable a su corazón, porque Satanás reina y quiere destruir sus vidas y la tierra por la que caminan. El demonio no duerme, el demonio está siempre actuando, y los espíritus del mal, y es fuerte, y le hace la guerra a Dios, y lo que quiere es dañar la imagen de Dios que está dentro de nosotros, que perdamos la gracia divina, que vivamos una vida de pecado, de opción por el infierno, por el mal. Por eso la Santísima Virgen María, con amor, pero con una claridad diáfana y de maestra especial, nos dice exactamente, miren, Satanás reina y quiere destruir sus vidas y la tierra por las que caminan. En otro mensaje había dicho la Virgen que si el ser humano, la humanidad, no coloca a Dios en el primer lugar de su corazón, la humanidad no tendrá futuro, ni futuro aquí en el tiempo, ni luego futuro de vida en la eternidad, porque le esperará realmente el infierno. Satanás quiere no solo destruir nuestra alma, quiere destruir la naturaleza, quiere destruir la familia. ¿Por qué? Porque el ser humano no escucha a Dios, no confía en Dios. El demonio utiliza miles de engaños y la Virgen viene, como es vencedora de todas las batallas, a enseñarnos cómo no caer en las garras de Satanás, cómo vencer al demonio. Luego diremos mensajes pues concretos que la Madre nos ha dado. Continúo leyendo este mensaje. Sean valientes y decídanse por la santidad. Hoy escuchando este mensaje de la Gospa, seamos valientes. Miren, las dificultades son muchas, pero Dios nunca nos abandona. Lo ha dicho, jamás te abandonaré. Y la Virgen nunca nos abandona. Por eso no debemos tener miedo, no debemos tener pesimismo, no debemos tener situaciones de derrotismo. No, seamos valientes, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que moró en la Virgen y que mora en nosotros, no es un espíritu de timidez y de miedo, es un espíritu de fortaleza, es un espíritu de poder. Por eso dice la Madre, sigo leyendo, sean valientes, decídanse por la santidad. De esto se trata. Cuando una persona pregunte, ¿y Medjugorje qué es? Y ya ha entrado un poquito en el conocimiento, dice, mira, lo más importante es leer, meditar los mensajes de la Virgen y vivirlos, llevarlos a la práctica. Y eso es lo que quiere la Santísima Virgen María. Por eso nos habla tantos años, porque es una madre y es una maestra que nos viene a enseñar el camino de la vida, de la felicidad. Acordémonos, lo decía ayer, lo repito hoy, la Virgen dice, quiero que sean felices aquí en la tierra y luego en el cielo, pero también aquí en la tierra. Y hoy hay tanta gente deprimida, con ansiedad, con tristeza, con angustia, problemas enormes dentro de la familia, situaciones dificilísimas, situaciones de acción del maligno. Aquí está la reina, la Gospa, la Virgen, la triunfadora, para que nosotros, haciendo lo que ella dice, podamos tener el don de la paz, que equivale prácticamente a la felicidad. Busquemos realmente, hermanos, el camino de la santidad. Transitemos por el camino de la santidad, que es el camino de los mandamientos de Dios. Continúo. Verán la conversión en sus corazones y en sus familias. A veces hay personas que preguntan, ¿qué tengo que hacer para que cambien mis hijos? Ser santa usted.
Sí, claro, caminar por las sendas de la santidad. Y cuando caminamos en santidad, la santidad tiene grado, por favor. Lo que le pidamos a Dios es concedido. Cuando vemos la historia de los santos, con qué milagros impresionantes. ¿Por qué? Porque estaban llenos de Dios, llenos de la vida de Dios, de la santidad. ¿Cómo queremos entrar en el cielo si no somos santos? ¿Cómo queremos ser felices si vivimos en el pecado que nos hace esclavos suyos? Los santos son los seres más felices del universo. Mejor, son los verdaderamente felices. Les decía también en estos días que San Juan Bosco decía, la santidad consiste en estar siempre muy alegres. Bien, continúo. La oración será escuchada, miren. Dios atenderá sus súplicas y les dará la paz. Estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal. Gracias por haber acudido a mi llamada. Cuando aparece la Virgen, si hay personas en el lugar donde ella aparece, la Virgen, aun cuando no sea el día que da el mensaje, ella reza por todos los que están en ese lugar. Los mira a cada uno de ellos. Bendice también sus objetos religiosos. Qué interesante lo presente que está nuestra Madre místicamente. Un día la veremos en el cielo y diremos, nada de lo que nos decían era prácticamente semejante a lo que es la bienaventurada Virgen María. Después de Dios, que es la felicidad y no hay parangón, no hay comparación, pero después de Él, lo más hermoso que nos va a suceder al llegar al cielo es contemplar a nuestra Madre. Y también aquí en la tierra, el caminar con la Santísima Virgen María nos llena el corazón también de esperanza. Ella es vida, dulzura y esperanza nuestra. Ahora, mis hermanos, la Virgen se ha dado cuenta, Dios, por supuesto, le revela a la Virgen cómo está el mundo, por dónde va la humanidad, por dónde va cada uno de sus hijos. Van por camino de perdición. Y el Señor ha dicho, le voy a mandar a mi madre, porque el Señor quiso que ella fuera la que iba a capitanear la lucha contra el demonio. Enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ésta aplastará tu cabeza. Entonces la Virgen Santísima, a quien el demonio nunca pudo ensuciar con su baba infernal, que es nuestra mamá, nos está acompañando, nos quiere seguir acompañando. Y los verdaderos medjugorrianos son aquellos que viven los mensajes de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Y luego oran con ella, porque rezamos con ella. Ella no reza el rosario, pero sí reza el Padre Nuestro y reza el Gloria. Ora también ella con nosotros. Ella que es la omnipotencia suplicante. Comentábamos ya los mensajes de la Virgen en el día de ayer, que son muchísimos, como han podido ver. El padre Yoso, que era párroco en aquel tiempo, él quiso, con la sabiduría de Dios, darnos como una fórmula muy concreta y muy sencilla de aprender. Y se sirvió de una anécdota histórica del Antiguo Testamento, en que el pastor David iba a pelear contra el gigante Goliat. Goliat representa hoy a Satanás. David nos representa a nosotros que somos débiles, que somos frágiles. El gigante estaba armado hasta los dientes. Era un soldado experto en la guerra y ahí llevaba polainas de metal, llevaba escudo, llevaba en el pecho también cubierto, llevaba la cabeza, solo los ojos para ver un poquito de la frente y los ojos. ¿Y qué hizo David? Fue a un arroyo y tomó 5 piedritas, 5 cantos rodados, los metió en su zurrón, lo que llevaba en su bolso para ir a pelear. Y con la primera ya le dio entre ojo y ojo, ¿verdad? Entre ceja y ceja al gigante Goliat, que cayó en tierra, y luego con la propia espada le cortó la cabeza. Entonces él dice, la Virgen María nos da 5 piedritas. Aclaro de nuevo, si alguien nos está en este momento conectando,
que la Virgen nunca habló de 5 piedritas. Pero para los que empiezan, y quizá todos estamos empezando, es muy práctico el hablar de estas 5 piedritas. Y lo tenemos que grabar en el corazón, tal vez escribir. ¿Cuáles son las 5 piedritas que la Virgen Santísima nos dio como instrumento para vencer a Satanás, para ir por el camino de la salvación, para vencer los males, para la conversión propia y de los demás? No importa el orden. Primera piedrita, mis hermanos, la Sagrada Escritura, la Biblia. La Virgen ha dicho que tengamos una Biblia en la casa. Lo ideal es tener un altarcito y en ese altar tener el crucifijo, tener una imagen de la Santísima Virgen María, tal vez el rosario, de pronto agua bendita, ¿verdad? Que nos haya bendecido algún sacerdote, y tener la Sagrada Escritura. Pero tenerla no como un adorno, sino tenerla realmente como la palabra de Dios. Fíjense que el Concilio Vaticano II prácticamente equipara la Biblia a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Biblia es Jesús. O sea, la Sagrada Escritura es Cristo Jesús. Todo está referido a Jesús. Todo lo del Antiguo Testamento y todo lo del Nuevo Testamento. Y cuando leemos la palabra, recordemos que la palabra, el verbo es el Hijo de Dios que se hizo carne en la Virgen María. Y el gran acierto de nuestra madre fue confiar en Dios y decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una persona que lea la Biblia todos los días, y hay que leerla despacito, no importa, leer un pedacito, quizá un capítulo. Hay un modo de leerla empezando por un libro y seguir continuando. Y hay otro también, una lectura de acuerdo a cómo nos salga en la Biblia, y si no nos sale sin andar con adivinaciones, ¿verdad? Ni supersticiones, pero leer un pedacito de la Biblia. O también meditar la Sagrada Escritura de cada día. Esa persona, como se está alimentando del pan vivo que cae del cielo, y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ese es el alimento. Va a tener el alimento y va a tener las defensas espirituales bien en alto. Así como el que se alimenta bien tiene el sistema inmunológico en buen estado, el que lee la palabra cada día, la medita, va a tener una piedra poderosa para vencer al demonio. Cuando Jesús fue tentado como hombre, claro, contra Satanás, ¿cómo venció Jesús a Satanás? Siempre fue con la palabra de Dios. Por eso Jesús le decía: no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Venció al demonio con la palabra de Dios. Por eso tenemos que pedirle hoy al Señor que nos dé hambre y sed de esa palabra bendita. Segunda piedrita que nos da la Santísima Virgen María: el Santo Rosario. Mire, no hay santo que no sea devoto de la Virgen. Y no hay devoto de la Virgen que no rece el Santo Rosario. Le agrada tanto a la Santísima Virgen María que nos lo ha regalado como un instrumento realmente poderoso. Y es también una piedra que vence a Satanás. Si tienen alguna vez, ojalá no lo tengan, pero si tienen alguna vez una experiencia donde pueden contemplar una persona endemoniada y no hay un sacerdote ahí, ¿qué tienen que hacer? Reunirse un grupo de personas sin hacerle caso a lo que diga el poseso, que es el maligno, a rezar el rosario. Ciertamente, con el rezo del Santo Rosario se vence el mal. La Virgen dice incluso que lo llevemos en un lugar visible. Ya en Fátima dijo que no hay problema que no tenga solución con el Santo Rosario. No hay problema material, espiritual, personal, familiar, nacional, internacional. Estoy seguro que todos han escuchado, y lo digo muy rápido, cómo en la Segunda Guerra Mundial en San Giovanni Rotondo no cayó ni una sola bomba. Los pueblos circunvecinos fueron bombardeados
Y cuando pilotos norteamericanos, años después que ya el Padre Pío era famoso por sus estigmas, fueron a visitarlo y le preguntaron, ¿por qué no pudimos lanzar ninguna bomba? Algo pasaba en los aviones, se cubría todo de nubes, se nos terminaba la gasolina, nos fallaba la brújula, y el Padre Pío dijo, porque en San Giovanni Rotondo todas las familias rezaban cada día el Santo Rosario. Hay que volver al rezo del Rosario. Mire, uno de los mensajes más importantes, que no lo dijimos ayer, pero lo digo ahora, que nos da la Virgen, es hacer grupos de oración. Es orar, pero no solo orar personalmente. O sea, hay que orar personalmente, hay que orar en familia y luego hay que unirse a un grupo de oración de la Reina de la Paz. Eso es lo que nos dice la Santísima Virgen María. Mire, hace años, yo era muy jovencito todavía, me vino una señora y me dijo, padre, mi cuñado está grave y no se ha confesado, tiene los días contados para morir. Y le dije, ¿usted no puede ir? Digo, sí. Pero mire, padre, ya fue otro sacerdote y le dijo, cura, váyase para la sacristía y no vuelva por acá. Entonces llamé a un grupo de personas, te cuento muy brevemente, aunque fue en 2 etapas, que rezaran juntos el rosario. Y fui con una hermana y como íbamos con el apoyo de la oración, nos recibió. Él tenía ya uno de sus pulmones que no funcionaba y el otro de sus pulmones funcionaba como un cuarto de su pulmón nada más. Y hablamos largo y tendido. Llegó el médico de cabecera y dijo, espere, doctor, que estoy hablando con el padre y con esta señora. Al final invité a confesarse y me dijo que no, todavía. Digo, otro día, padre. Me fui, pasaron unos días y en la noche suena el teléfono del colegio y me llaman y me dicen, padre, mi cuñado se está muriendo y no se ha confesado. Se decía de que estaba metido en un negocio de pornografía y que había sido también asesino. Ignoro si era así, pero eso era lo que se rumoreaba entre la gente. Y me fui para ese lugar. Recuerdo el día y les voy a decir luego el por qué lo recuerdo. Y cuando llego allá, estaba en una hamaca y había 2 gatos enormes negros peleando debajo de la hamaca. Y no era hora que los animales eran fuera de la ciudad en un pequeño lugar de campo. O sea, los perros ladraban, las gallinas cacareaban, los gatos peleaban y estaban aullando también. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Me estremecí. Dije, aquí está la acción del demonio. Y me dijo alguien, padre, trajeron 2 rosacruces de tal ciudad y vinieron a hacerle aquí un trabajo y desde entonces esto es un infierno. Entonces me acerco al Señor. Ya no podía él hablar, pero estaba consciente. Tenía oxígeno, una máscara de oxígeno. Y le dije que si quería hacer una oración con él y arrepentirse. Y me miró con una mirada de odio terrible. Yo dije, Dios mío, yo aquí no puedo hacer nada por mis propias fuerzas. Entonces, era 9, 10 de la noche. Me puse en un rincón mientras estaba todo ese ambiente terrible y me puse de rodillas, empecé a rezar rosarios. No sé, nunca he rezado tantos rosarios en mi vida. No sé el número de rosarios porque fueron varias horas. Se fue calmando el ambiente. Y también bajo la iluminación del Señor me dirigí a su esposa, tenía odio a su marido por la mala vida que le había dado y a su hija que también odiaba a su padre. Y en el nombre de Jesús le hablé a esa hija para que perdonara a su papá. Y como la gracia del rosario es tan grande y la presencia de la Virgen, ella fue y se abalanzó sobre su papá, le pidió perdón a su padre y hubo un grito de ella que realmente no era de ella, era de espíritu del mal, que salió un grito de odio muy grande. También la esposa lo perdonó. Se hizo horas de la madrugada. Yo entonces le presenté un crucifijo que llevaba en mis manos y ya le volví a hablar otra vez y le dije con amor, repita esta oración conmigo.
Él asintió con la cabeza. Estaba consciente, repito, no podía hablar. Y hizo una oración de un acto de perfecta contrición. Señor Jesús, ten misericordia de mí, perdona todos mis pecados. Te acepto como mi Salvador, como mi amigo, como mi Señor. Palabra más, palabra menos, una oración. Y entonces le di la absolución. Y el rostro de aquel señor se transfiguró. Lo recuerdo, pero perfectamente, se iluminó por completo. Y una paz inmensa vino ahí. Era el día de mi cumpleaños. No había dormido ni un solo minuto. Me fui al colegio a recibir los alumnos a las 7 de la mañana. Me cantaron Happy Birthday, ¿verdad? Cumpleaños feliz. Yo era feliz realmente de haber sido instrumento para perdonar a esa persona. Y resulta que yo me decía para mí mismo, no lo podía revelar, este es el día más feliz de mi vida. Volví a la casa todavía 8:30, quizá de la mañana, entre 8:30 y 9, y habían llegado ya todos sus hijos. Y este señor falleció a esa hora, 9 de la mañana, en mis brazos, con una Biblia semejante a la que tengo aquí, que se la regalé a la familia, y un crucifijo que llevaba, que también se lo regalé a la familia. Yo sentí un gozo tan grande, lo que dice Jesús en el Evangelio. Hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y dije, oh, aunque solo hubiera sido por salvar a este hombre, merecía la pena ser sacerdote. ¿Cómo se venció todo aquel ambiente de mal? Con un rosario, 2 rosarios, 3 rosarios, 4 rosarios, 5 rosarios, repito, no sé cuántos. No nos cansemos, hermanos, de usar esta piedrita que la bienaventurada Virgen María nos da para vencer a Satanás. Tercera piedrita, la confesión. Una buena confesión, esto es solo una opinión del Padre Inocencio que les está hablando, no es doctrina de la Iglesia. Saben que la Iglesia tiene sacramental que es el exorcismo solemne. Hay un exorcismo simple que hizo el Papa León XIII, que no es el exorcismo solemne que se utiliza por un sacerdote exorcista cuando hay un caso de posesión. Pero bien, mi dicho es el siguiente. Una buena confesión bien hecha es más poderosa para liberar que 5 exorcismos. La confesión es algo que el Señor nos ha dejado como maravilloso. La instituyó Jesucristo. A quienes perdonen los pecados les son perdonados, a quienes se los retengan les son retenidos. Con la certeza de que en nombre de la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, yo te absuelvo de todos tus pecados. Por eso una de las cosas más hermosas que ocurren en Medjugorje es exactamente la confesión. Quien les habla, pues cuando va a Medjugorje, por gracia de Dios, siempre se confiesa. Y además, siempre me siento en el confesionario para poder atender también las personas, que es el confesionario del mundo, Medjugorje. O sea, no hay lugar en la tierra donde haya tantas confesiones al mismo tiempo en tantos idiomas como en Medjugorje, dando una gran facilidad a los peregrinos para hacer una buena confesión de los pecados. Y la Virgen Santísima dice que no hay nadie que no necesite confesarse por lo menos una vez al mes. O sea que aunque no haya un pecado mortal, necesitamos una confesión por lo menos una vez al mes. Porque la confesión nos hace reconocer nuestros pecados, ser humildes, nos lleva a confiar en la misericordia de Dios, nos lleva a comprender también al hermano que cae porque también él es de barro. Y nos limpia el alma, es como nacer de nuevo, es como si fuera un nuevo bautismo. Por eso la Virgen insiste, en la piedrita de la confesión es formidable, es maravillosa. Yo he tenido la gracia de formarme en la congregación salesiana y desde el seminario entré a los 12 años. Voy a cumplir, si Dios quiere, 47 años de ordenado sacerdote, pero ya fui religioso otros 16 años antes de eso. Algunos estarán pensando, ¿cuántos años tendrá el padrecito? 74. Pues no se preocupen para que no se distraigan. Y aprendí a confesarme una vez a la semana. Yo trato de confesarme siempre que pueda, una vez a la semana, porque la confesión también nos da una pequeña dirección espiritual. La confesión es sanadora. He visto sanaciones
físicas también, no digamos ya espirituales, porque esa es lo lógico, cuando alguien hace una buena confesión de sus pecados. Por eso, mis hermanos, ¿cuánta gente hay que dice, ¿cuánto no hace tiempo no te confiesas? No sé, hace meses, hace años. Algunos dicen, yo no necesito confesarme. La Virgen tiene razón, necesitamos confesarnos. Y dice que cuando hagamos una confesión, no vayamos por rutina. Vemos ahí al sacerdote, entonces voy a arrodillarme para confesarme. Quizá por evitar un remordimiento de conciencia. ¿Sabe lo que dice la Virgen? Que nos preparemos todo un día haciendo el examen de conciencia. Claro, no es que vamos a estar las 24 horas del día con un librito, pero quiere decir que debemos dedicar el día anterior a la confesión, si es posible, con momentos de un auténtico examen de conciencia, no con algo superficial, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele cuál es nuestro estado de alma y cuáles son nuestros pecados. Tercera, queridos hermanos, cuarta, piedrita que nos da la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Entonces, la primera, la Biblia; segundo, el rosario; tercero, la confesión; cuarto, la Eucaristía. Les decía ayer que le escuché a Miriana, por quien oro todos los días durante la consagración, oro también por todos los videntes, porque se lo comenté a una de ellas y me dijo, Miriana ora por mí todos los días a las 5:30 de la mañana. Entonces se lo comenté a una vidente y me dijo, oré por todo, oré por los 6. Y desde entonces, bueno, oro por los 6. Miriana dice, el mensaje más importante que la Virgen nos da es el de la Eucaristía. ¿Sabe? Que ha dicho que la misa sea su vida y que su vida sea una misa. Los que han ido a Medjugorje pueden decir que el centro de Medjugorje no es la Virgen, es Jesús en la Eucaristía. Sobre todo la Santa Misa, celebrada con una gran solemnidad. Y luego también la adoración al Santísimo. Nadie la olvida cuando ha estado en una adoración en Medjugorje con 5.000 personas o 10.000 personas en esa explanada en la noche con aquella hostia grande, aquel fervor, aquellos cantos. Bueno, realmente la Eucaristía es lo más grande que hay en el universo, lo más santo, lo más sagrado. No hay nada tan grande como la Santa Misa. Sería como para dar una enseñanza completa sobre la Eucaristía. Por eso, nadie debe faltar a la misa dominical. No buscar excusas tontas. Tengo que regalarle al jardín, que me llegó una visita. Pues lo diga a la visita, mira, tenemos que ir a misa, te invitamos. Si no quieren ir, nos esperan que enseguida venimos. La Eucaristía dominical es insustituible. Y la Virgen ha dicho que siempre que podamos, pues vayamos a la misa. Entiendo que hay personas que no pueden ir todos los días a la misa. Ya hay lugares donde se celebran misas en horas oportunas. Tempranito en la mañana, misa de media hora para que puedan ir y comulgar. O qué sé yo, a las 12 del mediodía, por ejemplo en San Salvador, en la iglesia San Benito, si alguien está escuchando, he celebrado esa misa algunas veces, se celebra otra misa a mediodía de media hora y hay gente que sale del trabajo, va a la misa en esa media hora y en la otra media hora come y se alimentan todos los días de Jesús sacramentado. Porque ahí está en forma de banquete el sacrificio de Cristo, su pasión, muerte y resurrección de valor infinito. Y la presencia real de Jesús con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Ser también adoradores del Santísimo Sacramento del altar. El demonio odia la adoración y no puede estar en un lugar donde haya alabanzas, adoración a Jesús sacramentado. Por eso seamos también fervientes adoradores. Piedrita hermosa de la Virgen. Ojalá una vez a la semana por lo menos tengamos una hora de adoración al Santísimo Sacramento y favorezcamos también la adoración perpetua en nuestras iglesias, porque realmente esa es la salvación del mundo, la piedrita maravillosa que la Virgen Santa nos ha dado. Y la otra piedra, ya les hablé ayer de ella, pues solo la nombro, es el ayuno a pan y agua. Les decía que tiene una eficacia misteriosa. Entonces, cuando usamos estos 5 mensajes que la Virgen nos da, viviéndolos, practicándolos, mis buenos hermanos, salimos vencedores y el demonio nos tiene miedo a nosotros. Y empezamos a tener la paz profunda en el corazón.
Empezamos realmente a vivir en felicidad, en alegría, en esperanza. Y los problemas seguirán pasando, pero va a sacar Dios bien de ellos para nosotros y los familiares se irán convirtiendo. Pero si no tratamos bien a la gente, no somos instrumentos del amor del Señor y no nos alimentamos de estas 5 piedras, nosotros no podremos realmente ni cambiarnos, ni cambiar tampoco al mundo. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, queridos hermanos, está bien ocupada y nos repite porque quizá los seres humanos no hemos realmente entendido bien su mensaje. Me encanta algo que nos dice la Virgen Santísima. Sean mis apóstoles de amor. Sean mis manos extendidas hacia la humanidad. Mis hermanos, les recuerdo, vienen tiempos muy difíciles. Ya estamos en tiempos difíciles. Entonces tenemos ahora, ante tanto tiempo de dificultad, que usar muchos más medios. No querer contentarnos con lo mínimo, porque no podríamos vencer realmente al mal. Necesitamos algunos millones de personas que hagan lo que la Virgen dice, veremos realmente la gloria de Dios. Le recuerdo que la Virgen Santísima dijo también en Medjugorje, como había dicho en Fátima, mi corazón inmaculado triunfará. Así que aunque a veces les dé la impresión, mis hermanos, de que el demonio está triunfando, de que la cizaña crece más que el trigo, de que el mal vence al bien, no es así. Ya Jesús en la cruz venció al demonio, al pecado, la muerte, la epidemia, la enfermedad y todos los males. Ya la Virgen que está en el cielo en cuerpo y alma es vencedora también. Y aquel que se aferra a ella, aquel que se cubre con su manto, saldrá también vencedor de todos los males que tiene. Es cuestión de perseverar, es cuestión de perseverar. Ojalá, que es otro mensaje que nos da también la Virgen, no solo contentarnos con la curiosidad, ser, al vivir estos mensajes, evangelizadores. Tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra. Miren, los videntes llevan una vida normal, no hacen cosas raras ni extrañas, pero llevan una vida intensa de oración, de piedad y de gracia. Todos son padres de familia, todos son esposos, pero todos evangelizan. Primero con su testimonio, segundo con la oración, tercero contándole a los demás también, que es la dirección espiritual que tienen, los mensajes que la Santísima Virgen María le da. Por eso usted también hágase portador de estos mensajes de la Virgen, sin imponérselos a nadie, a sus seres queridos. Aliméntese también de una buena literatura que puede conseguir también en centros de paz, porque realmente necesitamos también hoy en Internet, entre tanta cosa fea, hay muchísimas cosas buenas. Esta misma enseñanza va a quedar grabada y la van a subir a YouTube, y lo podemos hacer portadores de ella para que se haga viral, como se dice, ¿verdad? A fin de que muchas personas puedan escuchar estos mensajes. Por eso en esta semana hay un movimiento muy grande, aun cuando sea virtual. Ayer hablaba con 2 personas de Medjugorje, con una persona que trabaja en casa de una de las videntes y con una de las guías. Estaba hablando y me dice que están transmitiendo, lo sabía porque la había visto también virtualmente, con una peregrinación en Medjugorje, con el Santo Rosario. Ahí está también una de las videntes, María Pavlovic, en esa peregrinación virtual. Quien les habla esta semana ha tenido y tiene pues un trabajo bastante grande. Hemos tenido lunes, martes y miércoles estas enseñanzas. Hoy a las 11 de la noche, hora de España, tendré otra conferencia, si Dios quiere, con el Centro de Paz de Miami. Mañana, si Dios quiere, a las 11 de la noche, hora también de España, tendré con un grupo de Pachacamac de Perú. Y el sábado tendré con el Centro de Paz 7:30 de la noche o de la tarde, hora también de España. O sea, estamos trabajando porque eso es lo que la Virgen nos dice, ser portadores de la luz, ser portadores de su amor, es ser sus manos extendidas
y además lo hacemos con el poder del Espíritu Santo, que es el que obra. Por eso, mis hermanos, ánimo, fuerza, como dice la Virgen, sean realmente valientes. Y permítanme que lea otro mensaje de la Virgen, del 2 de febrero del 2018. No puedo comentarlo con tan largo como el otro. Queridos hijos, vosotros a quien mi hijo ama, vosotros a los que yo amo inmensamente con amor maternal, no permitáis que el egoísmo y el amor propio reinen en el mundo. No permitáis que el amor y la bondad estén ocultos. Ay, qué riqueza tan grande. ¿Cómo me provocaría comentar esto si tuviéramos más tiempo? Mire, a quienes mi hijo ama, a quien yo amo inmensamente con amor maternal. No permitáis que reine el egoísmo. No, el amor, ni el amor propio, sino que la bondad y el amor no queden escondidos. Salgan, broten, crezcan. Y dice, continúa el mensaje, vosotros que sois amados y que habéis conocido el amor de mi Hijo, recordad que ser amados significa amar. Hijos míos, tened fe. Cuando tenéis fe, sois felices y difundís la paz. Vuestra alma exulta de alegría. En esa alma está mi Hijo. Cuando os dais por la fe, cuando os dais por amor, cuando hacéis el bien a vuestro prójimo, mi Hijo sonríe en vuestra alma. ¡Qué espectacular! Cuando hacemos el bien, Jesús desde dentro sonríe. ¡Qué bonito! ¿Le hacemos sonreír todos los días a Jesús o maltratamos a la gente de palabra, verbalmente, con malas respuestas? ¿O juzgamos? ¡Ay, Dios santo! La Virgen nos invita a hacer, y lo dice luego, miren, apóstoles de mi amor, yo me dirijo a vosotros como madre, os reúno en torno a mí y deseo conduciros por el camino del amor y de la fe, por el camino que conduce a la luz del mundo. Por causa del amor y de la fe estoy aquí. Qué interesante. Porque deseo con mi bendición maternal daros esperanza y fuerza en vuestro camino. Porque el camino que conduce a mi Hijo no es fácil. Está lleno de renuncias, de entrega, de sacrificio, de perdón y de mucho, mucho amor. Por ese camino conduce a la paz y la alegría. Ese camino conduce a la paz y a la alegría. Hijos míos, no creáis en las falsas voces que os hablan de cosas falsas y de una falsa luz. Vosotros, hijos míos, volved a la Sagrada Escritura. Primera piedrita. Con inmenso amor os miro. Así comencé la enseñanza. Y por la gracia de Dios me manifiesto a vosotros. Hijos míos, venid conmigo, que vuestra alma exulte de alegría. Os doy las gracias. Estas apariciones de nuestra Madre son una riqueza tan grande. No lean solo una vez el mensaje por curiosidad y digan, ya está. Meditemos los mensajes una y otra vez y podemos hacer un pequeño examen. ¿Vivo yo esta realidad? Incluso antes de confesarnos, yo vivo esta realidad que da este mensaje, por ejemplo, del 2 de febrero del 2018. Nos vamos a encontrar siempre fallos. Ayer me preguntaban sobre la Iglesia, por qué todavía no ha declarado ciertas las apariciones. Y pues quisiera decir una palabra sobre esto. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia? La actitud de la Iglesia es una actitud prudente. Es una actitud de madre responsable que no va a engañar a sus hijos y que sabe esperar. Pero vamos a ver un poquito algunos detalles de la historia de cómo ha actuado la Iglesia al respecto, ¿verdad? En primer lugar, cuando se dieron las apariciones los primeros años, estaba el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II fue muy creyente y fue muy favorable a Medjugorje. Él dijo, si yo no fuera Papa, ya hubiera ido a Medjugorje a confesar. Y una vez alguien le preguntó, Padre, Santo Padre, ¿podemos ir a Medjugorje? Y él preguntó, ¿qué hacen en Medjugorje? Bueno, santidad en Medjugorje, la gente ora, reza el rosario, la gente confiesa, la gente comulga, entonces deje que vayan a ir a Medjugorje.
En aquel tiempo estaba hablando con un arzobispo de un país de Sudamérica que habló con el Santo Padre y él le preguntó y le dijo, dejen que la gente vaya a Medjugorje. Ese arzobispo ya falleció. Luego algunos periódicos, aunque era algo confidencial, yo no lo dije afuera, pero alguien se enteró, sacaron en la prensa, el Papa Juan Pablo II es favorable a Medjugorje. De tal manera que él recibió también a Mirjana y le regaló también unas sandalias, digamos, unos zapatos, un calzado que él usaba. Bien enterado estaba el Papa San Juan Pablo II. Y fíjense, cuando el obispo de Mostar, que se puso en contra de Medjugorje, iba a emitir un juicio negativo, el Vaticano le quitó la jurisdicción. Pocas veces hace eso el Vaticano. El Vaticano le dijo, tú no tienes jurisdicción sobre Medjugorje. Se lo dio a lo que en aquel tiempo era la Conferencia Episcopal de Yugoslavia, ¿verdad? Que era como una sola nación, confederación de naciones. Ahí en la misma Conferencia Episcopal estaba también ese obispo y luchó para que se condenaran la Medjugorje. Era perseguido por el comunismo y había otras razones también, quizá de escándalo, que llevaron a eso, lo que lo llevaban a eso. Y resulta que la conferencia episcopal, pues, no dijo que eran auténticas, tampoco dijo que no lo eran, sino que había que seguir estudiando. Son tres fórmulas que tiene la Iglesia sobre eso. Consta, no consta, voy a repetirles, o todavía hay que seguir viendo. Cuando dice no consta de la sobrenaturalidad, es que la Iglesia dice que eso no es de Dios. Cuando dice consta, es una aprobación. Y la tercera cosa, cuando dice hay que seguir estudiando, no consta todavía. Vamos ahora al Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI nombró una comisión en el año 2010, donde había 6 cardenales. Se llamó la Comisión Ruini. No porque era Ruin, sino porque había un cardenal que la presidía que se llamaba el cardenal Ruini. Y renuncia el Papa Benedicto el 28 de febrero del 2013 y evidentemente entra el Papa Francisco. El Papa Francisco recibe toda la información de esa comisión. Pero hubo un detalle interesante, que es bueno decirlo, es muy conocido. Cuando el Papa Francisco fue a Fátima, Dios me dio la gracia de estar ahí presente, a canonizar a Francisco y a Jacinta. Cuando regresaba, en el avión le hicieron alguna pregunta, periodistas, y él dijo, palabra más, palabra menos, dijo, bueno, en Medjugorje hay muchos frutos, hay muy buenos frutos. Habló muy positivo en eso. Pero a mí me gustaría más ver a la Virgen como una madre que como una secretaria de telégrafo que nos manda mensajitos. Tomaron esta frase, que lo digo de una manera cariñosa, respetuosa al Papa, que para mí fue como una especie de argentinada, o sea, perdónenme los hermanos argentinos, de vocabulario argentino. Y entonces dijeron, el Papa está en contra. Después el Papa, cuando se le dijo el mal que había hecho esa frase, él se arrepintió, o sea, de haber dicho esa frase. Pero el Papa nunca condenó realmente la situación de Medjugorje. Y mire lo que me ocurrió el año pasado. Estábamos en la ciudad de Split. Yo estaba en un autobús, estaba en la primera fila porque ahí tiene un acceso al micrófono, y veo un sacerdote francés que está mirando, que no es del grupo, y le digo, necesita algo, le hablé en italiano, y me dijo, sí, van para Medjugorje. Y digo, sí, vamos, necesita, sí, no tengo transporte, véngase. Y se sentó conmigo. Y empezamos a hablar. Y me dijo, hay personas que piensan que el Papa Francisco está en contra de Medjugorje. Dice, no, todo lo contrario, está a favor de Medjugorje. Yo trabajo en el Vaticano, me dijo él. Me dijo, ¿en qué lugar del Vaticano, o sea, en qué sector del Vaticano está trabajando? Incluso me dijo, mire, el Papa, una persona que estaba ahí en el Vaticano, que iba bastante en contra de Medjugorje, el Papa lo cambió de ahí, lo sacó de ese lugar y lo mandó para otra parte. Aún sé que esto es una confidencia, ¿verdad?
No estoy nombrando a nadie, por cierto, y no hay ningún secreto de confesión, pero es un detalle bien interesante. Cuando la comisión Ruini da luego los resultados que no se han todavía expresado públicamente en un documento, pero se sabe lo que ocurrió. Había 14 personas en la comisión en ese momento, y de ellos, solo uno, hablando de los 7 primeros días de apariciones, pensó que no eran de Dios. Uno se abstuvo, eran 15, perdón, y 13 dijeron que sí. O sea, esa comisión ya dijo, el Vaticano luego no lo ha sacado un documento, que las primeras apariciones son auténticas. O sea que si nos atenemos a esta comisión, pues que también fue propiciada por el Papa, evidentemente hay como una aprobación indirecta sobre esto. En ese tiempo, el cardenal Müller, que estaba encargado de la Congregación de la Fe, no le gustó mucho, era no favorable a Medjugorje, y quiso hacer una encuesta como para ver si podía revertir lo que esa comisión había hecho. Porque dijeron que de las otras apariciones había que seguir estudiando todavía. Ellos estuvieron estudiando 4 años las apariciones. Hizo una encuesta que el Papa no lo sabía. Lo comentó el Papa en público, así que no estoy diciendo nada especial. Y el Papa le dijo, los resultados me los van a dar ahora a mí. No se los van a dar a la Congregación de la Fe ni al cardenal Müller. Y se sintió incómodo, el Papa se enfadó por esta actitud de este cardenal. Después el cardenal, a los pocos meses, no sé si fue por esto, quizás no fue por esto, no lo sé, fue quitado también de la Congregación de la Fe. Es un gran cardenal y es un hombre muy preparado, pero con respecto a Medjugorje tenía una posición pues bastante grande. Pero aquí viene algo muy hermoso, miren, este Papa Francisco en el 2017, el día 11 de febrero, nombra a un obispo, Monseñor Henryk Hoser, ¿verdad?, polaco, como enviado especial de la Santa Sede. Y no solo, sino que en el 2018, el 31 de mayo, lo nombra visitador apostólico de carácter especial por tiempo indeterminado. O sea, le da la autoridad a este nuevo obispo. Digo nuevo porque ya es una persona de edad avanzada, nuevo en lo que es visitador. Es un término. Es el encargado de la pastoral de Medjugorje. Este obispo, que está con el nombre del Papa, ha hablado maravillas de Medjugorje. Ha dicho que es el pulmón de la iglesia. Ha dicho que es la luz del mundo. Pude concelebrar con él el Domingo de Ramos del año pasado, en la Semana Santa. No, me equivoco. Concelebré el Domingo de Ramos con el nuncio apostólico, Monseñor Luigi Pezzuto, y con él concelebré en la vigilia pascual con Monseñor Hoser. Y pues tengo la gracia pues, de poder también conocerlo. Y este hombre quiere ahora hacer un gran templo. ¿Qué significa esto? Que realmente la iglesia, aun cuando no haya habido un decreto de aprobación con estas palabras, consta de la sobrenaturalidad, indirectamente pues la iglesia está aceptando todo esto. Antes de la fecha que voy a nombrar ahora, los sacerdotes no podían organizar, ni los obispos, ni los diáconos, peregrinaciones. Los sacerdotes podían ir o podíamos ir a Medjugorje bajo perfil para ayudar a confesar, ayudar en la parte pastoral, siempre con la condición de que no nos anticipáramos al juicio definitivo de la iglesia. Pero el Papa Benedicto, el 12 de mayo del 2019, autorizó ya las peregrinaciones y autorizó que obispos, cardenales, sacerdotes, diáconos, personas religiosas, ¿verdad?, de fundaciones religiosas, pudieran no solo ir, sino organizar peregrinaciones, porque los frutos son realmente hermosos, queridos hermanos. Y los frutos de Medjugorje son lindos, por los frutos se conoce el árbol. Primero,
más de 30 millones de peregrinos que han ido. El fruto más grande son las miles y miles y miles de conversiones que ha habido en Medjugorje. También cantidad grande de sanaciones. En 1986 se contaban ya 500 sanaciones milagrosas que trascienden las leyes de la naturaleza. Ahí hay también las obras de caridad. Como hubo muchos huérfanos en la guerra de los Balcanes, ahí están los franciscanos también con la aldea de la madre. Han atendido muchos niños huérfanos. Hay una cantidad de instituciones muy grandes. Son centenares de fundaciones, de congregaciones religiosas y también de muchísimas vocaciones sacerdotales. O sea, si por los frutos se conocen, evidentemente los frutos de Medjugorje están ahí. En Medjugorje se celebra, este año no lo habrá, me imagino, un festival de jóvenes los primeros días de agosto. El año pasado fue del 1 al 6 de agosto. Se reunieron más de 50.000 jóvenes del mundo, 620 sacerdotes, docenas de obispos y varios cardenales. ¿Quién estuvo en eso? Nombro a una persona, por supuesto, Monseñor Hauser, Monseñor Luigi Pessuto, el nuncio, pero estuvo también, fíjense, el cardenal Vinco Pulgi de Sarajevo, y estuvo también el cardenal Angelo de Donatis. ¿Quién es el cardenal Angelo de Donatis? Es el vicario del Papa, o sea que el Papa manda a su vicario en este festival de jóvenes para que lo inaugure y empieza diciendo: les traigo el saludo y la bendición del Papa Francisco. Hay bastantes cardenales también pues, que han pasado por Medjugorje. De tal manera que, aun cuando no exista el decreto de que consta de que es sobrenatural, evidentemente todo lo que les he comentado nos demuestra claramente que la Iglesia está a favor de las apariciones de la Virgen Santísima. Bien, vamos a algunas preguntas y luego concluimos con una breve oración y una bendición. De antemano les agradezco muchísimo y le pediré también en esa oración que realmente, Señor, me use como manos extendidas de la Virgen, como apóstol del amor, para que experimenten todos un amor muy grande del cielo. Amén. Padre, muchísimas gracias. A ustedes, por favor, si tienen preguntas, las escriben en el chat. Mientras tanto, el Grupo de María Reina de la Paz en Colombia le da mil y mil gracias, padres, por todas estas enseñanzas y su acompañamiento durante estos 3 días, al igual que a todos ustedes. Bueno, padre, Ana María Mann pregunta: ¿cuál es la corta historia del Križevak, a donde está la Cruz Blanca? He escuchado que tiene un significado y la historia del Podro. Hay un monte, mire, en Medjugorje hay 3, ayer empecé a decírselo y al final no concluí. Hay 3 lugares fundamentales. Uno es el monte Podbordo, monte más pequeño, el monte de las apariciones, la iglesia, y luego un lugar que se llama el monte Križevak, o el monte de la cruz. Es un monte más empinado, más difícil de subir, y hay una cruz que tiene una reliquia de la cruz donde estuvo Jesús en el Calvario. Con motivo de los 1900 años de nuestra redención, el pueblo de Medjugorje quiso hacer una cruz. Habían tenido problemas también con las cosechas. Entonces quisieron hacer un homenaje a la cruz de Cristo. Le pidieron con el obispo permiso, de aquel tiempo, ¿verdad? Permiso al Papa para hacer la cruz. Y el Papa autorizó. Y exactamente hasta le mandó una reliquia pequeñita que está, repito, dentro de la cruz. Y por eso es un lugar de peregrinación. En ese lugar también ha aparecido la Virgen varias veces. En la noche algunas veces han visto la luz iluminarse por la cruz, iluminarse por completo. Hay también un detalle de que hay cerca de la cruz, en ese monte, se fue al cielo el padre Slavko en el año 2. Tuve también la gracia de compartir con él y conocerlo y acompañarlo también en una gira que se hizo por varios países. Era realmente un santo. Que por cierto, los videntes se pusieron muy tristes, pero al día siguiente, era un día 25, y la Virgen le dijo: su hermano Slavko está conmigo en el cielo, y les dio pues mucha alegría. Entonces, este es un lugar de peregrinación
muy interesante. Subiendo se hace el Vía Crucis y hay gente que lo sube hasta descalza y a veces llevan gente hasta en silla de ruedas, en camillas, aunque es difícil de subir, pero pues tampoco es tan difícil. Yo lo he subido 7 veces, perdón, 13 veces el Monte Criseba. Y hay gente que hasta con muletas va, pero es un lugar de mucha bendición. ¿Otra pregunta? Padre, nos preguntan si hoy se puede ayunar. Bueno, miren, en los días de fiesta, pues no se pide ayuno, ¿verdad? Ahora que sí se puede, pues sí se puede. La fiesta de hoy es fiesta en muchísimas ciudades y pueblos, pero en otras pues no tiene el carácter de solemnidad. Ahora, el que no quiera ayunar porque dice, bueno, hoy es día de San Juan Bautista, se lo ofrezco a Dios, no pasa nada bien. Si alguien dice, bueno, pero yo también quiero hacer el ayuno, pues no hay problema con que lo haga. ¿Otra pregunta? Pregunta, Padre, ¿cuál es el beneficio perdón, de orar en grupo según la Reina de la Paz? Mire, en primer lugar, el mismo Jesús nos dice cuando 2 o 3 oran, lo que pidan, ¿verdad? Si lo piden con fe, es concedido. Entonces, cuando hay un grupo, hay más representatividad de la iglesia. Valen más 12 personas orando que una sola. No es que valgan más las personas. La oración hecha por 12 personas ayuda mucho más. Entonces, hay mucho más poder de oración. Es una manera también, si se abren grupos en cada parroquia, si se ora en cada familia, la bendición viene para todas esas personas. Es el plan de la Santísima Virgen María. Es una de las cosas más importantes, yo considero, de formar grupos. O sea, primero, orar personalmente, hay que hacerlo. Segundo, orar en familia, hay que hacerlo. Y tercero, formar un grupo. No importa si son 4 personas, 5, 10, 15 de oración. La Virgen formó un grupo en Medjugorje y ella misma les dictaba, porque había una de ellas que tenía locuciones de la Virgen, cómo quería el grupo. El grupo existe todavía, después de 39 años. Tiene una eficacia especial porque también la Santísima Virgen María lo ha pedido. Entonces el plan del cielo es ese, que se ore también en grupo. ¿Otra pregunta? Bueno, preguntan, ¿cuándo vuelve a Colombia, Padre? Cuando termine la pandemia y me inviten. Ahorita no tengo, por ahora, no tenía una invitación para Cali que no se pudo realizar este año por el problema del coronavirus. Estamos renovando toda la agenda, ¿no? Entonces, no puedo decirles ahora cuándo podemos ir. Yo tengo varias fechas ya del 2021 que si Dios quiere y nos permite, pues ir a distintos lugares que están esperando la confirmación. Si me invitan y luego me dicen, padre, bueno, vamos a escoger una fecha para el 2021, pues ahí está Adriana, me llamará por teléfono, me escribe y escogemos una fecha de las pocas que hay todavía libres para el 2021. Claro que sí, padre. Oren por eso, porque todo se consigue con la oración. Bueno, ya las 2 últimas preguntas serían, ¿algún santo como el Padre Pío habló proféticamente de Medjugorje? Como el padre profetizando, no, que yo sepa, no. El Padre Pío creía en Medjugorje, sí, pero no lo profetizó. Quien profetizó eso fue el Padre Tardif. Pues no ha sido declarado santo, ¿verdad? Que se lo profetizó al padre Lloso, sí, se lo decía en estos días. Pero algún santo que haya profetizado antes, no. Yo les decía que en nuestro grupo de oración, una hermana sí profetizó de que en un país comunista iba a haber unas apariciones muy importantes con una trascendencia grande para la humanidad. ¿Y la última pregunta? La última pregunta, padre. ¿Quiénes son los guías espirituales de los videntes de Medjugorje? Bueno, cada uno de ellos tiene sus sacerdotes, casi siempre franciscanos. Sé que la Virgen le dijo a Mirjana que ella le iba a indicar cuando revelaba los secretos. Entonces le dijo que escogiera un sacerdote que iba a ser el que 3 días antes de que ocurrieran acontecimientos lo iba a decir al mundo por televisión. Ese sacerdote, 7 días antes, sería 10 días antes de decirlo, iba a estar ayunando con
la vidente y van a estar en oración y luego se le va a decir, pues son 7 días, porque ¿qué va a suceder a los 3 días? Que serían ya 7 más 3 días. Ese padre se llama Padre Pétar, que significa en español Padre Pedro. Lo conozco, he estado también pues con él y hemos estado en su parroquia. Es un hombre de Dios, tiene un carisma del amor impresionante, Padre Pétar. El padre Slavko era de María Pavlovic. Yo no le he preguntado a cada uno de ellos quién es su director espiritual, pero son sacerdotes de la comunidad de los padres franciscanos que están en Medjugorje. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer una breve oración con todo el corazón y le doy la bendición. No se olviden de orar por este siervo del Señor. Se la vamos a hacer a la Virgen Santísima. Virgen María, como sacerdote y ministro de tu Hijo, aunque soy frágil, débil y pecador, pero sabiendo, como tú dices, que somos los sacerdotes tus hijos predilectos, anhelo con todo mi ser que tú con el Espíritu Santo me uses para que estos hermanos y hermanas que están escuchando esta conferencia experimenten el amor infinito de Dios. El Espíritu Santo entre en ellos con gran poder y los renueve, y que tu ternura, tu sonrisa, tu amor de madre también llegue y los alcance, Virgen Santa, y los cubras con tu manto. Que sus hijos, los que tienen hijos, su familia, sea también renovada, porque estamos pidiéndolo con todo el corazón. Te pido, Reina de la Paz, que a todos los que hemos estado en esta conferencia, realmente se nos transmita la paz de tu corazón y que todos seamos desde hoy apóstoles de amor en la Iglesia. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ti portiam le nostre pene, con le gioie e le speranze. O Regina della pace, il tuo sguardo ci